Historias para compartir. La historia de hoy tiene una protagonista, Alicia Moró de Justo, médica, fue la segunda del país, profesora, periodista, feminista a favor del hombre y no contra él. Vivió cada día de sus 100 años como una luchadora contra molinos de viento. Vivió casi todo el siglo XX, supo del primer ensayo de telegrafía sin hilo, supo de Gavilo, príncipe matando al archiduque Francisco Fernando y a su mujer Sofía en Sarajevo, supo de las dos guerras mundiales, del paso de la pólvora a las armas nucleares, supo de Jorge Newbery en Globo, de Rodolfo Valentino, Vida y Muerte, de Caruso, de la pelea de Firpo Dempsey, de la Revolución Rusa, de los crímenes de Landru, de la guerra de Malvinas, de golpes de Estado y de democracia, de peronistas y de gorilas. De todo fue lúcida testigo. Se fue leve, imperceptible, silenciosa, el 12 de mayo de 1986. Apenas faltaban 10 minutos para las 3 de la tarde y se fue en una cama blanca y monacal de un asilo de ancianos de la Comunidad Francesa. Faltaban solo 5 meses para que cumpliera 101 años, una hazaña biológica que ella tomaba en solfa y que rodeaba de ironía. Y les decía a los periodistas: si ustedes vienen a hacerme una nota porque soy vieja. Y eran los periodistas que con puntualidad caían por el asilo cada vez que el almanaque completaba otra vuelta. La pequeñez del cuerpo y la prieta red de arrugas de la cara y de las manos le daban aire de tótem, de extraña divinidad, pero los ojos chicos, pícaros y refulgentes se encargaban de anunciar que Alicia Moró de Justo estaba viva, pensaba, no renunciaba a ideal alguno, no pactaba con la costumbre ni la fatiga, soplaba la brasa de la ironía y levantaba diques contra el conformismo, la obviedad, la tontería, como bien lo sabe más de un periodista al que interrumpió así. Disculpe, le decía, pero ¿se da cuenta que me está preguntando pavadas? Las pavadas eran toda pregunta referida a su secreto de la longevidad, a la dieta supuestamente milagrosa que con tanto éxito desafiaba la muerte y también, como no, a sus amores de juventud. Y las respuestas de Alicia Moró de Justo a tales preguntas merecían, por ejemplo, me como un chancho entero por día, por ejemplo. Porque claro, prefería el sayal a la púrpura, el jabón al perfume, la cara lavada a la máscara, la ciencia al horóscopo, y los vocablos de su diccionario eran paz, libertad, dignidad, derechos, socialismo y revolución. Eran vocablos que le venían de sangre, de su padre, un ebanista, Armando Moró, y de su madre, María de Nampont, comuneros de París que lucharon contra los prusianos, huyeron a Londres. Allí nació Alicia, allá por 1885, antes de convertirse
en Pasto de la brutal semana de marzo de 1871, cuando el gobierno comunero revolucionario fue despedazado. A los 15 años entra en el siglo XX en Buenos Aires, sentada en un banco del Normal 1, oyendo las clases de un hombre severo y erático que se llamaba Hipólito Yrigoyen. A los 22, contra toda forma de resistencia y de discriminación, se inscribió en la Facultad de Medicina. A los 29 se recibió con diploma de honor y récord. Fue la segunda médica del país. A los 33 años, Alicia Moró de Justo funda la Unión Feminista Nacional, lo hace junto con Julia García Gámez y dice: el feminismo que quiero no es un feminismo contra el hombre, sino con el hombre, porque los dos deben liberarse juntos. A los 39 años se casó con Juan Bautista Justo, fundador del Partido Socialista Obrero. Nacieron 3 hijos, Juan, Luis y Alicia. Queda viuda apenas 4 años después de la austera boda, justo como ella era un místico de la sobriedad. Y ella no vuelve a casarse. A los 43 vivía 48 horas en 24, criaba a sus hijos, atendía su consultorio como médica ginecóloga, leía, estudiaba, daba clases y conferencias a los obreros y militaba en el feminismo y en el socialismo. Dormir, solía decir, es un lujo para pocos, y ella decía no estar entre esos pocos. Eso lo recordaba mucho después, frente a un plato de sopa ya al borde del siglo. Las palabras revolución y socialismo la tientan. Siente que fue socialista toda su vida, que fue influida por Émile Zola, sus denuncias y su valiente yo acuso en defensa del capitán Dreyfus, que había sido acusado injustamente de espionaje y traición por un gobierno francés enfermo de antisemitismo. Sin embargo, más que en bombas y en barricadas, ella creía en un socialismo científico basado en la educación, la única y verdadera forma de liberación y capaz de mejorar la naturaleza humana. Solía expresar: dicen que es una utopía, mentira, solo exige honestidad, tanto económica como de conducta, y criterio científico para encarar cualquier problema. ¿Suena tan imposible?, solía decir. Con esas armas, en largas trasnoches y en fríos tinglados de extramuros, les habló a los obreros. Cada vez que se emborrachaban, estaban perdiendo una batalla, les decía. Y agregaba: cada centavo que gastan en tabaco es un pedazo de pan menos para sus hijos. Allá por 1919, durante la Semana Trágica, contaba haber visto mucha sangre en las calles de Barracas, cerca de los talleres Bacena. Situaciones como esta deberían haberse evitado siempre y cuando predominara la lucidez, pero el camino de la lucidez, agregaba, no es la taberna. A los 77 años, genio y figura, lejos de todo retiro, no solo seguía en la tribuna, dirigía La Vanguardia, el mítico diario socialista. Para entonces había viajado por medio mundo, elogiada por personalidades y condecorada, pero ella insistía en menguar su importancia. No soy nada, decía, solo fui la mujer de Juan B. Justo, un gran hombre. En todo caso, si insisten en recordármelo, quiero que en mi epitafio diga: aquí yace una luchadora contra los molinos de viento. Ni una palabra más. Y si alguien osaba retrucarle el argumento con frases como: nada, usted es médica, profesora de anatomía, fisiología, de historia,
periodista, estudió lógica, filosofía y dice que no es nada. Sí, pero no sé cocinar, decía ella. Dejo la comida en el fuego y cuando me acuerdo ya está quemada. No hay nota periodística que la defina con menores adjetivos que lúcida, recta, férrea, rigurosa, idealista, pero ella, que fue todo eso, prefería jugar al naipe de la acidez, el humor, la ironía, como a los 99 años y en el hospital de pediatría cuando le ofrecieron una silla de ruedas. No, dijo, mejor me voy caminando, prefiero tener los pies sobre la realidad. Se sabe que la jubilación como profesora no le alcanzaba ni para sus gastos mínimos y que vivía más que modestamente en un departamento de la cooperativa del Hogar Obrero, pero cuando se lo recordaban ella se encogía de hombros y decía que sus únicos vicios eran los caramelos, el café cortado y una que otra fruta fresca. Y para eso, agregaba, no necesito un subsidio del Estado. En julio de 1984 la eligieron la Mujer del Año y ella respondió: en este mismo momento en el mundo entero hay mujeres que luchan por un pedazo de pan y que ni siquiera saben que existe el Día Internacional de la Mujer y el título de Mujer del Año. Esos honores son pavadas. En 1978, cuando ve pasar a la multitud que festeja el Campeonato Mundial de Fútbol, susurra: pobre gente, hace tanto que no tienen nada por qué gritar. Si le hablan de muerte, pone condiciones. Ella decía: quiero los servicios fúnebres del PAMI como cualquier viejo y ni una flor en mi cajón. Nunca se pintó, nunca se tiñó el pelo, nunca se hizo ropa a medida, nunca supo qué cosa era la moda, porque nada se construye sobre la mentira, solía decir. Hablaba inglés, francés, alemán y castellano a la perfección. Defendió a las madres solteras, abogó por el voto femenino, por mejores condiciones laborales para la mujer, luchó contra la trata de blancas y la prostitución. Y decía: creo que no fracasé. Los hombres tardan, pero aprenden. No cesaba en leer a Aristófanes, a Marx, a Darwin, a Michelet, a Rabelais, pero juraba que el libro más perfecto que conoció fue la Constitución Argentina. Y del himno nacional decía que amaba el final: libertad, libertad, libertad. Era atea, pero me hubiera enamorado de Cristo antes que de Buda. Cristo era mucho más buen mozo, solía decir con cierta ironía. Sobre el poder en el país dejó 3 apuntes. Nunca volví a hablarle a Irigoyen porque le dije que su régimen había dejado muertos y heridos y ni siquiera me contestó. Isabel Perón me pareció una sonza. En cuanto al balcón de la Casa Rosada, decía Alicia Moró de Justo, cuidado, hablar desde allí es peligroso porque puede ser un viaje de ida y vuelta, del suelo al balcón y de balcón al suelo. Y del amor, cuando no le quedaba otro remedio, decía: con Juan B. Justo fuimos muy felices. Teníamos discusiones políticas que duraban meses. Y solo cuando hablaba de la guerra, Alicia Moró de Justo encendía de modo especial sus ojos, no ya con el brillo pícaro o irónico, sino con el fuego de la condena. Odio la guerra, decía, la odio por sobre todas las cosas, y si ahora mismo pudiera lanzar una consigna contra ella, les diría a todas las madres del mundo: niéguense, no entreguen más a sus hijos como carne de cañón, que las guerras las peleen sus inventores. Esta consigna tendría que funcionar. ¿Por qué? Porque el hombre es el sexo fuerte cantado, pero la mujer es el sexo fuerte callado.
Historias para compartir.